Buen día. Continuamos con el programa del Alumni Forum Business 2024. Invitamos a nuestro moderador del segundo panel, el doctor Walter Morales, con el tema Inteligencia Artificial Aplicada. Muy buenos días. Vamos a continuar con este Alumni Forum del área de Business. Para nosotros es un placer entrar a hablar siguiendo esta lógica de las cosas que tenemos que ver en el mundo empresarial de hoy. Un tema que está en bastante realidad contextual y los desafíos que se vienen, que es básicamente la inteligencia artificial. Entonces tenemos aquí un panel de expertos en diferentes áreas con los cuales vamos a compartir y vamos a tener unas interacciones bastante interesantes. Entonces, para comenzar, voy a presentar a quien está aquí a mi lado. Javier Vaz Vicente es profesor del Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidad Autónoma de Madrid. Es economista, máster y cuenta con dos doctorados, uno de ellos en ingeniería por la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Tiene amplia producción científica, académica y consultoría en Machine Learning. Entonces, sin más preámbulos, por favor, Javier, adelante. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy realmente encantado, gracias a la universidad por tenerme aquí. Hoy voy a hablar de los desafíos que supone la inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial generativa. Ya me han introducido, pero yo soy profesor en el Departamento de Economía Cuantitativa de la Universidad Autónoma de Madrid. Esto significa que me dedico a toda la parte matemática, a todos los números, modelos. También soy investigador colaborador en la Universidad de Maryland y tengo una firma de consultoría que se viene a llamar Business Analytics International Institute, en el que hacemos analítica predictiva. En los últimos años he trabajado en muchas aplicaciones Machine Learning y de inteligencia artificial, tales como predicción de demanda de nuevas tecnologías, lo que se viene a llamar el Machine Learning interpretable, por esta cosa de que los algoritmos Machine Learning son como cajas de difícil interpretación. He trabajado también en generación de poblaciones sintéticas, que es lo que ocurre cuando no tenemos suficientes datos y cómo podemos generar nuevos datos artificiales que sean similares a unos que ya existen. Y últimamente estoy trabajando en la predicción de activos financieros con computer vision, con reconocimiento de imágenes. La idea principal que yo quiero lanzar hoy es que nos encontramos ante un cambio de paradigma, una cosa que es diferente a cuando vino Internet, una cosa que es diferente a cuando usamos el ordenador personal, Office, etc. Porque la inteligencia artificial es esta vieja idea de que las máquinas eventualmente se comportarán como seres humanos. Podrán hablar como un ser humano, podrán tomar decisiones como un ser humano, comportarse como un ser humano. Pero la inteligencia artificial generativa, ese adjetivo lo que significa es que la producción de estos algoritmos ya deja de ser un collage, ¿no?, de trozos copiados de Internet, de libros, ¿no?, sino que cuando uno le pide a la inteligencia artificial que le dé un resumen de la Segunda Guerra Mundial o le hable de las 4 fuerzas de Porter, pues está generando un texto, está generando unos párrafos que son completamente nuevos en el sentido de que esas palabras no han sido escritas así anteriormente. Y de hecho, si uno volviera a hacer el mismo ejercicio y le preguntara lo mismo, el resultado sería distinto. Y esta es la idea de inteligencia artificial generativa. Igual con una imagen o con música, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva esto? Pues obviamente esto despliega una plétora de oportunidades de negocio, de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevas formas de organización. Y a continuación voy a mostrar algunos ejemplos de hasta dónde llegamos, ¿no? Uno de los casos paradigmáticos son los asistentes virtuales. Comentaba esta mañana que mi epifanía
con el machine learning y la inteligencia artificial vino porque cuando yo vivía en Estados Unidos me llamaron del Bank of America, donde tenía yo mi cuenta corriente, por un problema que había con mi tarjeta de crédito. Entonces yo estuve hablando con la señorita unos minutos y me pidió que le explicara, porque yo había hecho un viaje ese fin de semana y no había avisado y tal. Y en un momento determinado de la conversación, pero ya como a los 2 minutos o 3, le pedí que me repitiera lo que me había dicho y me lo dijo exactamente igual, con las mismas palabras, la misma entonación, exactamente igual. Y entonces me di cuenta de que no era una señorita, era una máquina. Y yo había estado hablando varios minutos con una máquina sin yo darme cuenta. Y eso fue lo que a mí me explotó la mente, ¿no? y me hizo querer dedicarme pues, a... Otro paradigmático, análisis masivo de documentos en el sector legal, ¿no? Hay una corriente de uso de algoritmos que leen y no solamente es que más los entienden, leen contratos y son capaces de identificar qué hay erróneo en ese contrato, si contradice una ley o si hay una posibilidad de default y por lo tanto tomar una decisión de anular ese contrato. Un tercer ejemplo son todo lo que tiene que ver con en el marketing, la segmentación de mercado, ¿no? Netflix, HBO, etcétera, son buenos ejemplos de que estos algoritmos recopilan datos sobre nosotros y nos ofrecen un producto personalizado. Te muestra la película que más te va a gustar, aún sin que tú lo sepas, ¿no? Y por último, el mundo de las simulaciones. Ahora es muy fácil hacer miles de simulaciones hipotecarias, financieras o en el mundo de la farmacia, ¿no? con unas capacidades que antes no estaban a nuestro alcance. Estos son algunos ejemplos, pero yo tengo amigos que son teleoperadores casualmente, tengo amigos que se dedican a chequear documentación de hipotecas y en tanto en cuanto estamos diciendo que un algoritmo va a poder hacer esto rápidamente, pues me pregunto cuál es el para ellos. Me pregunto, la pregunta que yo les lanzo, gracias. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Bueno. La pregunta que yo me hago con total honestidad es ¿cuál va a ser nuestra contribución, ¿no? En este contexto en el que no sé, ya no va a haber teleoperadores, los abogados tienen otro rol, el marketing va a cambiar, ya por supuesto pues no hablemos de la generación automática de imágenes, ¿no? ¿Cuál va a ser la contribución que nosotros como seres humanos vamos a poder hacer en el mercado laboral en esta nueva era de la inteligencia artificial? Así que esto me lleva a hablar, a plantear tanto los desafíos laborales como los desafíos educativos a los que nos tenemos que enfrentar. Y dentro de los desafíos laborales, en primer lugar tenemos la propia reconfiguración de los roles, ¿no? O sea, sí, es cierto que va a haber trabajos que se van a perder, ¿no? En tanto en cuanto tengamos un asistente virtual perfecto o que puede responder de manera perfecta o pseudo perfecta, o al menos también como un ser humano, pues claro, mucha de esta fuerza laboral se va a desplazar. Y se va a desplazar o a otras profesiones, ¿no? O se va a desplazar dentro de la propia firma a otros lugares. Pero claro, esto plantea el tema de la brecha de habilidades. Es decir, el abogado que revisaba la documentación o un contable, es difícil que pueda pasar a otro lugar, a otro área, ¿no? Y no solamente eso, yo nunca he escuchado tanto como en los últimos años hablar de datos, de privacidad, ¿no? de los asuntos de transparencia en el uso de las herramientas Machine Learning, ¿no? Y esto nos lleva a unos desafíos, a unos cuestionamientos acerca de la ética en el uso, pero no solamente de los datos, sino del propio uso de las herramientas, ¿no? ¿Para qué las deberíamos usar? ¿Cómo? ¿Quién rinde cuentas sobre ello? ¿Cómo de transparentes son? Y sobre todo si no adolecen de sesgos. Y por último,
claro, en tanto en cuanto los algoritmos o la inteligencia artificial va a sustituirnos en todo aquello obvio, ¿no?, que es más automatizable, ¿no?, lo que se pone en valor de nosotros, quizás respondiendo a la pregunta anterior, lo que se pone en valor, ¿qué es? Pues es todas aquellas cosas que, al menos de momento, la inteligencia artificial no puede hacer, ¿no? El pensamiento crítico, la innovación, todo lo que se hablaba antes, ¿no? La innovación, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, las emociones, ¿no? Pero claro, yo soy profesor y entonces lo que me pregunto es, claro, yo quiero desarrollar el pensamiento crítico en mis alumnos, pero ¿cómo lo puedo hacer en un contexto en el que ahora tenemos una herramienta que instantáneamente te da la respuesta a todo lo que tú busques, ¿no?, sin tú tener ese conocimiento previo? Lo que quiero decir exactamente es que si yo efectivamente voy a ChatGPT, si un estudiante, va a ChatGPT y le pide que le explique las 4 fuerzas de Porter, pues entonces no sabe si eso está bien o no. El resultado que obtiene no lo puede criticar porque no lo sabe, ¿no? Y entonces corremos el riesgo de que se acepte sin más. ¿Cómo desarrollamos eso? ¿Cómo desarrollamos la innovación? Uno le puede preguntar a ChatGPT, oiga, tengo que hacer una charla acerca de inteligencia artificial, deme usted los puntos, los hot topics para yo, ¿no? Pero claro, ¿cómo puedo yo innovar en esas ideas, ¿no? Y eso es lo que nos conduce a unos desafíos educacionales, unos desafíos educativos, ¿no?, a los que nosotros, las instituciones educativas, tenemos que responder. Y esos desafíos tienen que ver, pues, con esta idea de fomentar el pensamiento crítico, de promocionar la innovación, la creatividad, ¿no?, despertar la creatividad en nuestros estudiantes, despertarles el interés por la investigación, por ir más allá, ¿no?, y también por integrar todos estos aspectos éticos. Pero, o sea, todo esto ya existe. O sea, nosotros ya intentamos fomentar el pensamiento crítico, la innovación, pero ahora de lo que hablo es en un contexto de existencia de este océano que es la inteligencia artificial, que es tan accesible, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer esto? Esto lo podemos hacer nosotros, ¿no?, los formadores, las universidades, mediante la actualización de los contenidos de lo que enseñamos, ¿no? Pero no solamente la actualización de lo que enseñamos, sino cómo lo enseñamos. Yo doy clase en un máster de economía cuantitativa y doy clases de machine learning. Y hace 2 años yo les mandaba una práctica que se la mandaba para que la hicieran en casa y yo les daba 15 días y ellos tenían que programar el código y hacer todo esto. Pero claro, ya este año ya no le he podido hacer eso. Es imposible porque lo meten en ChatGPT y lo van a hacer en 1 minuto. Y entonces lo que he hecho es que lo tengan que hacer en clase conmigo. Pero honestamente, yo me pregunto, ¿y por qué no les voy a dejar que lo hagan en ChatGPT? No lo sé. A lo mejor tengo que enseñarles a utilizarlo, ¿no? En definitiva, de lo que hablo es de un cambio en las metodologías, que es que ya la clase magistral en la que yo me subo a la tarima y explico y ellos copian y hacen, todo eso ya está muerto, ¿no? ¿Qué más? La formación continua y el reciclaje. La formación continua de las personas. O sea, de los trabajadores. Estamos hablando de una reconfiguración de roles, ¿no? El contable no le podemos poner en otro lugar de la cadena, ¿no? A lo mejor tenemos que dejar de concebir a la universidad como ese lugar al que vamos 4 o 5 años y ya no volvemos nunca más, ¿no? Y promover la formación continua para las personas. Pero cuidado, la formación continua para los individuos, pero también nosotros. Nosotros tenemos que capacitarnos en todas estas herramientas digitales, ¿no? Y un poco también superar la resistencia al cambio. La resistencia al cambio que en la academia a veces es fuerte, ¿no? A continuación lo que querría es lanzar algunas reflexiones, bueno, un poco provocadoras, ¿no? Para que se genere un poco de debate, ¿no? Y estas son cosas que me pregunto yo a mí mismo ahí en casa. ¿Cuál es la naturaleza de la creatividad en el sentido de que
¿Qué hace ChatGPT? ChatGPT está entrenado con, bueno, siempre digo ChatGPT porque lo conoce todo el mundo, pero las inteligencias artificiales, ¿qué hacen? Han leído todos los libros existentes, han navegado por todas las páginas, han leído todos los blogs, etcétera, y cuando tú le pides un texto, lo mete como en una coctelera y saca algo. Bueno, es que eso es lo que hago yo como un individuo. Todos los libros que yo he leído, todas las experiencias personales que yo he tenido, todas las personas con las que he hablado, todas las películas que he visto, entran en funcionamiento para cuando yo escribo algo, mi novela o esta presentación o pinto un cuadro, ¿no?, que salga algo que sea nuevo. Entonces, si la creatividad es la generación de algo nuevo y lo hace ChatGPT, no sé, ¿nos importa realmente eso? No solamente eso, ¿y si lo hace mejor que yo? ¿Y si lo hace mejor que yo? ¿Y si es capaz de dar clases mejores que yo? Deberíamos, no sé, ¿qué debo hacer? ¿Me debo quedar en casa y permitir que ChatGPT, con un holograma aquí, dé mis clases? Y esto me lleva a reflexionar sobre el valor del trabajo humano. ¿Qué cosas podemos aportar nosotros que no qué cosas podemos aportar que no pueda aportar una inteligencia artificial, sino qué cosas son insustituibles, qué cosas no van a poder aportar nunca? Y aquí siempre alguien dice algo acerca de las emociones y de la empatía y el cuidado y demás. Pues no lo sé, porque no pensemos en hoy, no pensemos en 5 años, pensemos en 10 años o en 15 años. ¿Vamos a tener psicólogos que sean una inteligencia artificial? La siguiente de las reflexiones tiene que ver con las conexiones humanas. ¿Cuál es el significado de las conexiones humanas? ChatGPT no puede trabajar, una inteligencia artificial por el momento no puede trabajar en equipo. Se puede comunicar y puede integrar esas comunicaciones dentro de su entrenamiento, pero existe un valor adicional de las experiencias, de la conexión que tenemos unos con otros trabajando con otros, ¿no? ¿Queremos proteger eso? ¿Queremos proteger eso o queremos ser lo más eficiente posible? Y por último, un tema que para mí es muy relevante, ¿no?, que es el tema de la equidad, de la igualdad, de la justicia. Corremos el riesgo de que exista una, no sé cómo decir, como una infoélite, ¿no? O sea, las universidades que puedan pagar licencias de inteligencia artificial y por lo tanto ofrecérselas a sus alumnos y que por lo tanto se eduquen bien o mejor, puede crear, pues eso, una élite de personas más formadas en estas capacidades, mientras que a lo mejor otros segmentos de la sociedad pues no van a tener acceso. Pero no solamente en el acceso, sino en el producto de la inteligencia artificial, que se está utilizando para crear nuevas vacunas, medicamentos, para finanzas, todo, ¿no? En mi opinión, debemos asegurarnos que existe una equidad en la distribución de los beneficios de la inteligencia artificial, que lleguen a todos. Así que, bueno, me gustaría concluir con algunas ideas finales. Y es que, como he dicho al principio, no estamos hablando únicamente de que nos adaptemos a una nueva tecnología, que ahora existen ordenadores personales, que haya internet y aprendamos a navegar. Esto es otra cosa, esto es un cambio de paradigma. Es tan grande la escala, es tan grande el impacto, es tan grande la facilidad de uso, ¿no?, gracias a la democratización. Es tan grande el impacto que puede llegar a tener lo que se genere, pues pensemos en deepfakes y todas estas cosas, ¿no?, que no solamente estamos hablando de un cambio, de una adaptación tecnológica, estamos hablando de repensar cuál es nuestro rol, cuál es el valor de la aportación humana, en este caso al mercado laboral, ¿no? Y que por supuesto va a existir una sustitución y que debemos pensar en términos de sustitución para ser más eficientes, ¿no? ¿Por qué vamos a dedicarnos a tareas repetitivas, ¿no? O a lo mejor que una máquina puede hacer de mejor manera, más rápido, más preciso. Pero también tenemos que pensar en términos de complementariedad. También tenemos que pensar en cómo utilizar estas herramientas para que lo que nosotros hacemos o lo que nosotros sabemos hacer lo hagamos todavía mejor, que se potencien nuestras habilidades. Y esto, en último término, dentro de este marco, ¿no?, asegurándonos que existe un equilibrio entre el avance tecnológico
y la justicia, la equidad y el bienestar para todos los individuos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a pasar con nuestro siguiente expositor. Aprovecho para comentar que Sergio Asbun es gerente general del Banco Económico, tiene amplia experiencia ejecutiva en el sector financiero, es administrador de empresas graduado por la Universidad Católica Boliviana, cuenta también con un MBA y varios cursos de especialización en instituciones prestigiosas como Kellogg, Citibank o Procredit. Gracias, Sergio. Adelante. Gracias, Walter. Buenos días a todos. Bueno, les tengo una sorpresa. Yo voy a hacer mi charla un poco participativa, así que les tengo algunos regalos, pero la condición es que contesten algunas preguntas que les voy a ir haciendo durante la exposición. Así que no tengan miedo, por favor, de contestar. Les aseguro que son regalos muy interesantes y les va a encantar. Voy a comenzar la exposición hablándoles de un tema muy práctico, que es la inteligencia artificial aplicada a los servicios financieros. Y básicamente he traído las realidades que nosotros tenemos en el Banco Económico, porque qué mejor de hablarles de inteligencia artificial cuando ya la estamos aplicando nosotros en el día a día. Así que bueno, podemos comenzar. La siguiente transparencia. ¿Dónde? Es esto, ¿no? Gracias. Te extrañaré, vos, en tu visita a la oficina. Te vamos a extrañar, porque con la banca por internet y la nueva banca móvil transaccional del Banco Económico podrás pagar servicios, créditos, hacer consultas, transferencias y mucho más, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Banco Económico, el banco de nuestra gente. ¿Por qué les muestro esta publicidad? No estoy haciendo publicidad para el banco. El año 2016 lanzamos en Bolivia la primera aplicación transaccional del sistema financiero. Ustedes saben que el Banco Económico es hoy día el banco líder en innovación tecnológica en el país y lo hemos venido siendo ya desde hace varios años atrás, y el 2016 ya veíamos nosotros un cambio importante y lanzamos esta campaña. Y no es que queríamos expulsar a los clientes de las oficinas, pero ya les decíamos, te vamos a extrañar porque ya puedes hacerlo tú todo desde acá. En el 2016 ya se podía hacer prácticamente todo desde el celular. ¿Qué es lo que ha pasado entre el 2016 y hasta el 2021, que son los últimos datos de todo el sistema que tenemos publicados? Lo que ha pasado es que hoy día solamente el 4% de las transacciones se hacen de manera presencial, solo el 4%. El 96% ya los clientes las hacen de forma autónoma desde sus casas, utilizando el celular o utilizando una computadora. Pero el principal medio es el celular. Es mucho más importante hoy día que las computadoras. Esta es una publicación que salió en el periódico Los Tiempos, esa es la fuente que tenemos, donde se ven también una comparación de cómo han ido evolucionando entre el 2020 y el 2021. ¿Por qué ponemos estas fechas? Porque es la época de la pandemia, para ver cómo la pandemia también ha impulsado el uso de la tecnología en los servicios financieros. Las transferencias electrónicas, que básicamente son los QRs y los ACHs, han crecido un 70% entre el 2020 y el 2021. Las tarjetas, el uso de las tarjetas electrónicas, débito y crédito, han crecido un 41% y las billeteras móviles han crecido un 16%. Esto es, creo que, una de las pocas cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, esta evolución que hemos tenido en la adopción de tecnologías que definitivamente mejoran la experiencia de los clientes. El QR también en los últimos 3 años ha tenido un crecimiento exponencial porque es muy simple, ¿no? El simple o pago móvil, que fue lanzado en la Asociación de Bancos por todas las entidades financieras,
y hemos sido además uno de los países pioneros en el lanzamiento integrado de un QR. Porque, aunque ustedes no lo crean, Bolivia en esto ha sido pionero en tecnología y en muchos países el QR solamente es utilizado en algunas entidades financieras y no hay una unión de todos los servicios financieros. En Bolivia el QR es utilizado en el 100% de las entidades financieras y está totalmente integrado. Y esto ha permitido que realmente explote. Y aquí también vemos los datos de la pandemia, cómo ha saltado el uso del QR. Ahora hablamos ya de la parte de transformación digital. La transformación digital será un viaje continuo, sin final. La verdad, no tenemos idea a dónde vamos a llegar. Cada año van saliendo cosas nuevas y nos sorprendemos del uso que le estamos dando a la tecnología y cómo nos empieza a simplificar la vida y también nos empieza a complicar la vida. ¿Por qué les digo complicar la vida? Porque hay una generación que no es muy cómoda con el uso todavía de la tecnología y los bancos, en nuestro caso, tenemos que tener la atención híbrida. Tenemos que mantener los canales de atención física y también tenemos que desarrollar canales de atención electrónica para poder servir a todos los clientes. La inteligencia artificial está transformando la industria bancaria a mejorar la eficiencia, la posición y experiencia del cliente, desde procesos de toma de decisiones hasta la detección de fraudes. La inteligencia artificial está revolucionando cómo los bancos operan y se adaptan a las necesidades cambiantes de los clientes. Y aquí hago una pausa. ¿En qué año el Banco Económico sacó la primera banca digital transaccional? Ahí hay dos manos. Perfecto, hay tres. A ver, veo esa persona que está ahí, que camisa rosada, la primera. ¿Se escucha? No se escucha, pero… Ok. En el año 2016. Correcto, venga usted. Perfecto. Y como tengo muchos premios y creo que no muchas preguntas, a la segunda persona que levantó la mano también que venga, por favor, usted. Muy bien. Para los curiosos, vamos a ver qué es. $1 millón. No, mentira. Es una manilla de pago gratis. Solo tienen que abrirse una cuenta en el banco y reclaman su manilla de pago. Muy bien. ¿Son clientes? ¿Ya la tienen? No, porque tengo… ¡Qué bien! Aquí tienes tu otra manilla. Muy bien, felicidades. Es un aplauso que se animaron a contestar. Muy bien, continuamos con la presentación. A ver. Perfecto. Entendiendo la transformación digital en la banca. A ver, ¿cómo competíamos los bancos hace unos años atrás? ¿Quién se anima a contestar? La respuesta está aquí. A ver. Levanten la mano. Ahí hay una mano levantada. Cuéntenos. Sí, ahí viene un micrófono para usted. A través de las sucursales, de la mayor cantidad de sucursales. Correcto, correcto. Aquí te doy. ¿Quieres una tarjeta personalizada o una manilla? ¿Cómo? Bueno, a ver, te doy una manilla. Perfecto, muy bien. Es verdad, los bancos competíamos con infraestructura. ¿Qué decía la gente? Ah, tal banco es el mejor banco porque tiene 200 oficinas, 300 oficinas, porque no había tecnología, la gente tenía que ir a las oficinas. ¿Y qué es lo que necesitábamos los bancos? Tener una red muy amplia para atender a todos los clientes. La tendencia actualmente es al revés. La banca está tendiendo no necesariamente a cerrar oficinas, pero a hacerlas mucho más pequeñas, hacerlas como centros de experiencia, porque lo que queremos es que la gente empiece a utilizar la tecnología. Pero en el pasado se competía por infraestructura. El banco más grande era el banco que tenía
la infraestructura más grande. Hoy día el mejor banco es el que tiene los mejores aplicativos, los que tienen mejor experiencia, los que son más fáciles de usar y por supuesto, algo muy importante, los más seguros. Los robos actualmente ya no son de esos encapuchados que entraban a las oficinas con metralletas. Hoy día los robos son con esto, ¿no? ¿Cuántos no han recibido mensajes de compro dólares a 6.97 o vendo dólares a 6.97 y hemos mandado QRs, ¿no? Muchísimos, ¿no? Entonces, ahora los robos son en base también a la tecnología. Entonces, la inversión que hacemos en seguridad se ha invertido. Antes invertíamos mucho en seguridad física y poco en seguridad electrónica. Hoy día es 90% de seguridad electrónica y 10% es seguridad física. Continuamos. Vamos a la anterior. Aquí está. El impacto de la experiencia del cliente. También había un cambio en la evolución. Antes teníamos una atención multicanal, ahora tenemos una atención omnicanal. ¿Qué significa esto? Que antes cada canal de atención era independiente y necesitaba una administración individual. Hoy día no importa por qué canal se comunica el cliente, todo ya está centralizado. Se utiliza el celular, se utiliza la computadora, se utiliza Facebook, se utiliza Instagram, todo va a llegar al mismo canal de información, ¿no? Eso es un cambio también muy importante que hemos tenido en la experiencia del cliente. Hoy día uno, por ejemplo, puede iniciar una transacción en la banca web y finalizarla con el celular, o viceversa, puede iniciar con el celular y finalizarla con la banca web. Hace solamente 3 años eso no era posible. No era posible. No había omnicanalidad en los servicios financieros. Y por supuesto, las perspectivas futuras son los datos. Incluso se dice que los datos son el nuevo petróleo. Los datos son valiosísimos para todos los bancos y no creo que solamente para los bancos, creo que para cualquier tipo de industria o empresa los datos son fundamentales. Así que se abre realmente grandes oportunidades para la gente que está estudiando matemáticas, estadística, tecnología. Se abren nuevas oportunidades para todas estas carreras. El papel de la inteligencia artificial. A ver, vamos a ir resumiendo en algunas cosas, pero lo que nosotros estamos usando básicamente son en soluciones en los instrumentos de pago. Hemos utilizado muchísimo el tema de inteligencia artificial en las billeteras móviles, en las tarjetas digitales, en la integración de APIs y el intercambio de datos. Por ejemplo, nosotros como respuesta hemos sacado el Smart Pay, donde tenemos un conjunto de sistemas de pago que están utilizando inteligencia artificial. Y algunas primicias que les lanzo. En pocas semanas, nosotros como Banco Económico estamos lanzando un nuevo sistema de inteligencia artificial donde van a ir caminando por la calle y automáticamente les va a salir una promoción con descuentos. Si es que una empresa tiene un convenio con nosotros y está ofreciendo un descuento del 10% en helados y ustedes están cerca, les va a aparecer en el celular: oye, te cuento que esta empresa está con un descuento y está solamente a 10 metros, ¿no? Eso creo que lo lanzábamos el día de hoy, si no me equivoco. Entonces es una de las innovaciones nuevas que estamos lanzando. También se está utilizando la inteligencia artificial en la detección y prevención de fraudes a partir de patrones que nos permiten identificar y prevenir las actividades fraudulentas. Y esto se usa mucho. ¿Y saben en qué se usa mucho? En las tarjetas de crédito y de débito, ¿no? Los sistemas evalúan las costumbres de consumo de los clientes y empiezan a recabar datos. Y cuando un cliente sale de un patrón normal de consumo, es una señal de alerta. No es que se bloquea de inmediato la transacción, pero es una señal de alerta, ¿no? Y si esa señal de alerta continúa, evidentemente se bloquean las transacciones y uno se comunica con los clientes para validar si es real la transacción o no es real la transacción, ¿no? Es como, qué sé yo, no sé, ustedes todos los meses gastan
$100 en ropa y resulta que un mes salen de ese patrón y gastan 10,000. Obviamente nos va a llamar la atención una transacción de ese tipo y tenemos que consultarla, pero eso es gracias a los datos y a la información que tenemos de todos ustedes, ¿no? También obviamente se utiliza mucho en los métodos de puntuación de riesgo para evaluar las probabilidades de transacciones fraudulentas. También vuelvo al ejemplo de las tarjetas. Tenemos rankeados a nivel internacional, y esto es gracias a Visa, a las franquicias con las que trabajamos, los comercios donde normalmente se dan fraudes. Tienen un ranking de puntaje. Entonces ya sabemos a nivel mundial en qué comercios normalmente se clonan las tarjetas, se roban datos, se roban información, y cuando son temas muy constantes hay ciertos comercios donde simplemente las tarjetas no van a pasar. No es que sea un mal producto, es que esos comercios ya están identificados por fraude, por clonación, por robo de identidad, entonces sus tarjetas no van a pasar, ¿no? Hay gente que a veces nos dice, uy, me han clonado mi tarjeta, no sé qué hice. ¿Dónde la metiste, no? ¿En qué web la metiste? ¿En qué lugar la metiste? Ahí tenemos, por ejemplo, la manilla, que creo que las personas que han recibido los regalos han recibido manillas, que esta ha sido una innovación que hemos lanzado, si no me equivoco, hace 3 años, porque queríamos tener los aplicativos, los smart de pagos, y resulta que en Bolivia Apple no habilita los celulares ni los relojes inteligentes para hacer el tema de pagos. Android lo hace, ya lo hemos lanzado en Android, pero queríamos que todo el mundo tenga acceso, así que nos inventamos estas manillas de pago. Dentro de las manillas hay un mini chip, que es una tarjeta de débito y funciona en contactless y funciona a nivel mundial. La buena noticia es que estas manillas son a prueba de agua, pueden entrarse a la piscina, pueden nadar, pueden ducharse, pueden ir a la playa y no le pasa absolutamente nada. En la gestión de riesgos, por supuesto, también la inteligencia artificial se utiliza muchísimo y nos permite monitorear a tiempo real todos los riesgos de fraude, incluso el tema de riesgos crediticios, se va monitoreando permanentemente con inteligencia artificial. Algo que es también fundamental son las consideraciones regulatorias que debemos tener, porque la banca es un sistema regulado, entonces no podemos hacer lo que queremos sin negociar con el regulador o empujar que ciertas tipos de regulaciones vayan saliendo que nos permitan lanzar productos, utilizar la inteligencia artificial, utilizar la nube, todo ese tipo de cosas son temas que vamos trabajando con los reguladores. Principales casos de uso de la inteligencia artificial en el sistema financiero. Uno de los principales casos de uso es en el contacto con los clientes, los chatbots. También tenemos en el desarrollo de software. También tenemos casos de uso en el tema de eficiencia. En el análisis de datos es fundamental. Yo estoy muy fanático en este momento del análisis de datos. Estamos trabajando muchísimas cosas con análisis de datos y el potencial que tiene es realmente increíble, ¿no? Por supuesto, también en marketing se utiliza muchísimo la inteligencia artificial, en seguridad, en el control de calidad. Bueno, en casi todas las áreas del sistema financiero se puede utilizar la inteligencia artificial. Ahora les pregunto, ¿a cuántas personas hemos despedido por inteligencia artificial? ¿Quién se anima a dar una cifra? Correcto. A ninguna. No hemos despedido a nadie con el uso de la inteligencia artificial. Lo que hemos hecho es crear nuevas habilidades y nuevas necesidades y utilizar mejor el tiempo de las personas, porque lo que se ha reemplazado básicamente es el trabajo rutinario, ¿no? Eso es lo que estamos reemplazando. Continuamos. A ver.
Optimización de la experiencia del cliente. En la segmentación de clientes se utiliza muchísimo. Los modelos de inteligencia artificial pueden agrupar a los clientes en segmentos más precisos para una mayor personalización. En la aprobación de créditos, por supuesto, en los scorings. Y hoy día hay scorings que no solamente miden el historial de pago de los clientes, sino miden su comportamiento en redes sociales. ¿Ustedes sabían eso? Cuiden lo que publican en redes sociales porque el día de mañana posiblemente no les aprueben una operación crediticia por culpa de sus redes sociales. Es muy importante. Hoy día los scorings crediticios están fijándose en Facebook, en Instagram, en TikTok, en absolutamente todo lo que publican y se hace una evaluación de personalidad y en esa evaluación de personalidad se ve cuán preciso, en realidad se ve cuánta predisposición hay al cumplimiento de obligaciones o no, por ciertas características y por ciertas publicaciones que se hacen, ¿no? Estamos ahorita nosotros probando varias de estas tecnologías para también evaluar si realmente nos dan un resultado positivo o no. La automatización de procesos, por supuesto, es algo que se utiliza todo el tiempo. Yo les voy a mostrar enseguida unos ejemplos de automatización de procesos que tenemos en el banco. Y los asistentes virtuales, que se utilizan también muchísimo. A ver, ¿alguien tiene idea de acá de qué es un asistente virtual? Ahí. ¿Qué es un asistente virtual? Ahí te lleva el micrófono, Muy bien. O sea que gracias a eso podemos más rápido entrar a Google, a WhatsApp, porque nos ayuda virtualmente a entrar más rápido a la plataforma del celular. Perfecto, muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere contestar? Ahí hay dos. Esa, la de lila, perfecto. Venga por su premio. ¿Quieres manilla o tarjeta personalizada? Manilla. Muy bien, ahí, la de lila. Le quitaron el micrófono, lo siento, después tú. A ver, ¿qué es un asistente virtual? Buen día. Un asistente puede ser un ejemplo como Siri, que le dice Siri qué hora es y te responde. O sea, es con la finalidad de hacernos mucho más rápido las cosas que entrar al celular y buscar y escribir y hablarle así. Muy bien, excelente. Y esta persona también que le quitaste el micrófono, listo. Es que me tocaba. Que conteste también. Venga por su premio usted. A ver, cuénteme. ¿Qué es un asistente virtual? Un asistente virtual, hasta donde tengo entendido, es alguien que simplifica el trabajo, ¿no? Hay algunas personas que quieren hacer algunas consultas breves, entonces para de que no un operador se encargue de algo que es un caso específico de una persona, está, ¿no? El asistente virtual que te ayuda a solucionar preguntas básicas, ¿no? Y de ahí Muy poco a bien, poco avanzar. excelente, venga. Muy participativa la audiencia, los felicito. Muy bien. Aquí Walter me dijo que no se iban a animar a contestar, se están animando. Muy bien. Ahora les voy a mostrar unos ejemplos prácticos de lo que son los asistentes virtuales. Tenemos nuevos asistentes virtuales y aquí se los presento. Somos 4 asistentes virtuales trabajando para facilitarte distintos procesos. Hola, soy Grisi, la asistente virtual de punto de reclamo. Gestiono hasta 600 reclamos más al año. Hola, soy Vali, la asistente virtual de balance de tarjetas. Reduzco el balance de tarjetas de crédito y prepago de 8 a 2 días. Hola, soy Henry, el asistente virtual de generación de reportes crediticios. Genero hasta 22 reportes más, en el mismo tiempo que se utilizaba para generar un reporte. Hola, soy Retsu, el asistente virtual de descarga de circulares de requerimientos judiciales. Descargo hasta 12 circulares más en el mismo tiempo que tomaba esta tarea. Adicionalmente,
Ahora tenemos 2 bots nuevos y listos para facilitarnos el trabajo. Consulta SIC y Buros. Aliviana la carga de trabajo del ejecutivo de negocios descargando automáticamente los informes de la central de riesgo y del buró. Consulta CEPOP. Reduce el tiempo de búsqueda en el sistema ASPI y genera el reporte CEPOP correspondiente para análisis del ejecutivo de negocios. Bueno, ya han conocido los robots que están trabajando en el Banco Económico. De hecho, también hemos sido la primera entidad en el sistema financiero boliviano en contratar robots hace 5 años. Hemos tardado mucho en ponerlos en funcionamiento, pero ya nos están ahorrando mucho tiempo. En resumen, los bots del Banco Económico operan cerca de 400 horas mes, ejecutan alrededor de 2.100 tareas y reducen el tiempo efectivo de trabajo humano en dichas tareas en un 50%. Optimizan el tiempo del colaborador y se encargan de las tareas rutinarias y repetitivas y apoyan a la gestión de sus tareas. Algo muy importante es que hemos reducido la cantidad de errores al mínimo con el uso de robots, en tareas que no generaban valor, en tareas que eran totalmente repetitivas. Y a ver, tengo varias todavía, pero ¿quién se acuerda cuántos robots hemos presentado? Hay varios. A ver, vamos a comenzar. Allá atrás, él fue el que primero levantó la mano, la polera negra, bien. 6, perfecto, venga por su premio. Acá, ¿quién más? A 6. usted también, ya. Acá levantaron la mano también, usted levantó, vengan ustedes dos. Venga. Venga. Vamos a darles los premios. Muy bien. Perfecto. No, yo te di esta, pero vengan ustedes dos también. Venga. Pásenles a las chicas también, por favor. Gracias. Muy bien, continuamos. He tenido algunos colados de regalos en esta ronda, no importa. Vamos. Continuamos con la presentación. Ya estamos terminando. Implementación de la inteligencia artificial en el Banco Económico. Lo tenemos en la filosofía corporativa. Trabajamos obviamente con el tema de experiencia del cliente. Es parte del ADN que tiene la entidad. Esta parte es parte de la cultura organizacional y por supuesto es una parte fundamental de la estrategia corporativa. Nos hemos propuesto hace muchos años ser un referente en experiencia del cliente. Al principio andábamos medio confundidos porque decíamos queremos ser líderes en innovación, pero bueno, en realidad liderazgo e innovación es un camino. Lo importante es ser líderes en experiencia del cliente y en eso es lo que hemos ido trabajando. Y hoy día el Banco Económico es un referente de experiencia del cliente, no solamente localmente, sino también ya internacionalmente. Hemos recibido muchísimos premios a nivel internacional por las cosas que estamos desarrollando con tecnología Made in Bolivia. Conclusiones: la inteligencia artificial mejora la eficiencia, mejora la experiencia, nos ayuda a la gestión de riesgos avanzados, pero por supuesto también hay desafíos éticos en su implementación que ya nos los comentó el profesor anterior. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias Sergio. Ahora vamos a continuar con otro profesor que tenemos en el posgrado. Él es Luis Ausa. Es ingeniero comercial, como decía, profesor universitario y Marketing Attribution Expert, habiendo ocupado cargos de análisis en empresas como Kimberly-Clark y Millicom. Actualmente es Growth Data Scientist en tugerente.com. Adelante, Luis. Muchas gracias. Y con su permiso, porfa, yo me voy a poner de pie, ¿ok? Es un honor para mí estar compartiendo con ustedes en este foro. Muchas gracias por la invitación.
Al terminar mi ponencia, mi charla, quisiera que nos llevemos algunos mensajes claves y principalmente entender cómo la inteligencia artificial y el machine learning pueden optimizar procesos de marketing, optimizar el embudo de marketing y ventas, porque honestamente es a lo que me he venido dedicando en los últimos años. Entonces, creo que eso sería lo que podría yo prometerles para el final de esta charla, ¿no? Vamos a salir con ideas claras y ojalá en un futuro se puedan implementar en el corto plazo. Los estudiantes, por supuesto, en el mediano plazo. Bien, quisiera comenzar, porfa, con... Voy a pasar acá con esto. Quisiera, porfa, vámonos a las laminitas. Si puede, quíteme a mí, deje solo la laminita. Perfecto. Bien, vamos a ver, hace 15 años atrás. Quisiera empezar recordando algo que sucedió hace 15 años atrás, y es que cuando estaba en la U, hace 15 años, bastante tiempo para mí, lo que sucedió fue que me topé con una materia y me tocó un docente muy bueno, muy bueno. Esa materia se llama hasta ahora econometría, y este era el libro. No sé si algunos estarán familiarizados con ese libro, pero era el libro de Gujarati. Entonces lo que sucedía era que el profesor te decía, ok, este es el libro que vamos a avanzar y consígaselo. Por supuesto, uno como estudiante era un lujo, ¿no? Tener un libro original. Entonces lo que hacías era irte a la mutualista y te lo comprabas en 50 pesos. Así de simple, ¿no? Entonces el libro se veía más o menos así. Esta es la parte de la derivación de mínimos cuadrados. Para una persona de 19, 20 años, digamos, era un poco tal vez complicado, bastante técnico, y por alguna razón a mí no me llamó la atención. Es decir, no me pareció interesante, pese a que tenía un buen pasado en matemáticas, por así decirlo. La estadística pues no me estaba llamando mucho la atención, y lo que pasó fue lo que tenía que pasar. Reprobé la materia, efectivamente. Sí, triste, porque bueno, uno nunca se pone contento por reprobar, pero bueno, al final en el segundo intento sí pasó, ¿no? Pero hubo algo que me llamó mucho la atención en ese momento. Recuerdo que me preguntaba, ¿por qué esto no me llama la atención? Es decir, ¿qué pasa? A mí siempre me gustaron las matemáticas y ¿por qué esto no me llamó? Porque la segunda vez que pasé la materia, la pasé y estaba contento no por haber aprendido algo, sino estaba contento por haber pasado la materia. Entonces, la respuesta llegó en otra materia que era de los últimos semestres, que se llama Taller de Marketing, y me tocó un docente bastante inspirador. Este docente lo que hizo fue conectar estas ciencias duras, como las matemáticas y la estadística, a problemas reales de negocios. Él nos iba mostrando cuáles eran los problemas de negocio que tenían que resolverse y cómo podíamos utilizar estadística y matemáticas para poder solucionar esto. Entonces ahí sí me llamó mucho la atención, puse bastante interés, saqué buena nota y me hice amigo de este docente, y al final le pregunté, ¿me podrías recomendar un libro para poder seguir profundizando en todo esto que hemos avanzado? Análisis multivariante. Ese fue el libro que me recomendó. Este de acá se llama Análisis multivariante aplicado, y es interesante porque te muestra, ¿no?, cómo los problemas de negocio se pueden resolver a través de, o se podría mejorar la toma de decisiones a partir de los datos. Súper interesante, pero quiero hacer énfasis. Lo que realmente hizo que a mí me interese fue la aplicación de estas disciplinas para soluciones reales en los negocios. Entonces, todo bien hasta ahí, pero no tenía, o sea, cuando empecé a leer esto, no tenía base suficiente para poder leerlo, y volví por mi cuenta a este libro de acá. Entonces empecé a leer los dos libros paralelamente, y no es que yo tenía que leerlo para pasar alguna materia, lo empecé a leer por voluntad propia, porque sentía que iba a sacar algo de todo esto. Entonces, al final esto claramente
¿Qué pasó? Ahora tengo el original. Ya, o sea, ya lo había leído, pero tengo el original. Es decir, pagué $100 por el libro por pura nostalgia, porque estos dos libros al final derivaron en mi primer trabajo, que es esta empresa. Creo que la mayoría de aquí puede reconocer el logo de esta empresa. Es una de las agencias de investigación de mercado más grandes que hay en el país. Y bastante curioso, porque recuerdo que cuando estaba conversando con Roger, en las primeras semanas en las que me había contratado, me dice: Luis, tenemos que mejorar nuestros análisis. Definitivamente hay modelos que tienen oportunidad de mejora. Te quiero recomendar un libro que es buenísimo, buenísimo, seguramente te va a interesar. Y me recomendó este libro. Obviamente ya lo conocía, pero al final todo cambia, todo evoluciona. Es decir, este libro, así como las profesiones, como las carreras, todo evoluciona, ¿no? ¿Qué manera? O sea, esta es una imagen bastante cliché, la verdad, de representar la evolución, pero es que este librito de análisis multivariante aplicado con SPSS, era el software, pues ahora se llama análisis multivariante aplicado con R, ha evolucionado. Son los mismos autores. Esta es una segunda edición y es aplicado con R, es decir, con un lenguaje de programación que se utiliza para desarrollar proyectos de ciencia de datos, proyectos de machine learning, proyectos relacionados a la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces, este es el lenguaje de programación con el que se utiliza, es R, que es, digamos, no sé, la versión menos popular de Python, por así decirlo. Es un lenguaje de programación muy orientado a análisis de datos. Al final, machine learning, inteligencia artificial es machine learning y machine learning es estadística. ¿Okay? Entonces, es algo que tenemos que entender. Todo este viaje desde hace 15 años, o sea, fue desde la estadística, afortunadamente, luego a procesos un poco más automatizados para al final terminar en machine learning. Es decir, se habla de machine learning ¿hace cuánto? Desde el 2010, pero de estadística ¿desde cuándo hablamos? Desde hace muchísimo tiempo. ¿Y desde cuándo hablamos de inteligencia artificial? Desde hace un par de años, ¿no es cierto? Al final todo es una evolución. Entonces, les voy a mostrar casos que yo, con los que he trabajado aplicando inteligencia artificial para el marketing y las ventas, pero cuando esté conversando sobre eso, entendamos que la inteligencia artificial va más allá de la inteligencia artificial generativa, de la generación de imágenes o de la generación de texto. Entendamos que tenemos modelos supervisados de análisis, supervised learning, modelos no supervisados de análisis, unsupervised learning, de ahí sale la sigla. Entendamos que tenemos reinforcement learning, aprendizaje por refuerzo, y tenemos inteligencia artificial generativa, es decir, todo esto es inteligencia artificial. Y los ejemplos que te voy a dar están principalmente relacionados al aprendizaje no supervisado y al supervisado, que también forma parte de la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, vamos directamente a la carne, vamos al bife, que son los casos de estudio. Bien, esto es lo que queríamos todos, ¿no? No la historia de Luis Hausa. Entonces, primero, ¿qué podemos hacer con modelos no supervisados? Lo que estaban comentando hace rato, clustering, segmentación. Es decir, cuando nosotros segmentamos clientes tenemos muchas ventajas o podemos hacer muchas cosas con eso. Y antes que nada quería compartirles esta cuota, esta pequeña frase que alguien dijo, y ni siquiera sabía que lo estaban filmando cuando alguien mencionó esto. Ahí les voy a dar un tiempito para que lo lean. Suena bastante inspirador, ¿no es cierto? Suena bastante sabio, ¿sí? Perfecto. Estoy seguro que no conocen a la persona que hizo esta mención, que dijo esto, pero seguramente ubican la empresa donde esta persona trabajaba. Ahí está la empresa. Lo dijo, no importa cómo se llame, lo dijo el CDO, el Chief Data Officer de Cambridge Analytica.
¿Quién conoce el caso de Cambridge Analytica? Es un caso muy sonado de hace más de 5 años. ¿Quién conoce el caso este? ¿Alguien? No tengo tarjetita, sorry. Pero bien, bien. A ver, ¿en qué consiste? Dígame, por favor. Micrófono para el joven, por favor. Está distraído. Aquí el joven. Ah, aquí hay tarjetitas. Qué bien, gracias. Aquí hay tarjetitas. Solo que no sé cuál es manilla ni cuál es... Ya está. Ya, ok. Bueno, por favor. El caso de Cambridge Analytica hace alrededor de 5 años abrió un caso legal debido a la... Más fuerte, por favor, más fuerte. Perdón. A Cambridge Analytica se le abrió un caso legal hace 5 años, o alrededor de 5 años, por una filtración enorme de datos, debido a que es una empresa que se dedica al análisis de datos, más específicamente creo que tenía un enfoque en redes sociales. Sí, es eso. Y el escándalo, ¿no?, se destapó luego cuando empezaron a... es una empresa... A ver, venga por su tarjetita primero. Venga por su tarjetita. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Saque una. Gracias. Bueno, entonces eso era Cambridge. Sigue existiendo, ¿no? Una empresa que de una manera bastante interesante logró perfilar psicológicamente a 250,000 usuarios cuando Facebook tenía un poco más de holgura, y con un modelo de clasificación terminó perfilando, extrapolando eso y perfilando no solo a 250,000 usuarios, sino a 50 millones de usuarios. Y lo que sucedió con eso fue de que los políticos hacían campañas personalizadas, es decir, segmentaron la población. Y si yo soy una persona que psicológicamente pues estoy muy arraigado, por ejemplo, a los valores familiares, estoy muy arraigado a la tradición, estoy muy arraigado a la religión, pues me salían ads, me salían publicidades muy relacionadas a eso, ¿no? En el que me decían, si vos votás por el competidor, vamos a llamarlo, pues van a enseñarle a tu hijo cosas que debieran enseñarle a tu casa, van a adoctrinarlo de esta manera. Y de esa forma se desarrollaron campañas políticas muy exitosas, pero el tema era que hubo problemas con la privacidad de los datos, entre otras cosas que no voy a mencionar. En fin, en lo mismo se trabajó cuando estaba en una multinacional, es decir, teníamos una muestra pequeña, segmentada, digamos, psicográficamente. No eran 250,000 como en el caso de Cambridge, pero sí eran 10,000, 11,000, 12,000, no recuerdo, pero arriba de 10,000. Y lo que hicimos fue generar un algoritmo que nos permitía hacer una extrapolación a 2 millones de usuarios. ¿Okay? Entonces, ese algoritmo obviamente tenía un nivel de precisión versus un nivel de error que había que tener en cuenta, pero al final se lograba una extrapolación. Entonces estamos hablando de inteligencia artificial no supervisada y, por último, para la clasificación, inteligencia artificial supervisada. Entonces, modelos de aprendizaje supervisado. Ok, entonces es súper interesante porque al final, si tenés un buyer persona como este, que lo saqué de cualquier lado, ¿sí?, y podés entender cuáles son las motivaciones de 2 millones de usuarios, podés entender cuál es la personalidad predominante, cuáles son sus frustraciones y ese tipo de cosas. Al final, ¿qué es lo que lográs? Lo que lográs es personalización, por supuesto. Y no solo desde las campañas, sino que podés empezar a crear productos específicos para ellos, de acuerdo a su perfil. Podés empezar a hacer gestión de experiencia al cliente específica, ¿no? ¿Qué pasa si esta persona llega a oficina, lo identificamos pronto y nos damos cuenta que pertenece al segmento B? Y ese segmento resulta que tiene alta probabilidad de comprar este servicio. Entonces la persona desde oficina le va a ofrecer el servicio porque hay más probabilidades de que compre. Entonces, de esa manera se aplica y aplicamos en este caso un modelo de aprendizaje.
Next, temas de regresiones, por supuesto, se aplica mucho a modelos supervisados, como por ejemplo, ¿cómo debo configurar mi campaña de marketing? Son decisiones que cuestan mucho, ¿no? Y cuando hablemos de configuración de campañas de marketing, hablamos desde ambos lados. Desde el lado del dinero, cuánto debo invertir y dónde debo alocar mis recursos, en qué medios. Y desde el lado creativo, ¿no es cierto? Es decir, ¿debo hacer uso de influencers o no debo hacer uso de influencers? Hasta ahora muchas empresas no han podido determinar el retorno de inversión a lo mejor por contratar o no un influencer. En fin, el tema es que para el tema del dinero como tal, sí hay modelos que te permiten establecer límites. Se ha dado muchas veces en el que se ha sobreinvertido en campañas publicitarias. Supongamos, voy a lanzar un número cualquiera. Se ha invertido $60,000, cuando históricamente un modelo te puede decir que se ha demostrado que invertir solamente el 50% de ese monto es más que suficiente, porque a partir de ahí los retornos empiezan a decrecer. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Bueno, dejas de invertir tanto en ese medio para comenzar a invertir en otros medios y diversificas tu inversión, ¿ok? Entonces, eso sería de ese lado. Y aquí les lanzo un hallazgo que creo que puedo de alguna manera compartirles. Es que con estos análisis nos dimos cuenta de que no importa realmente cuánta plata le terminemos metiendo a una campaña. Si una campaña con un monto de inversión mínimo empieza rindiendo mal, va a terminar rindiendo mal o mediocre. Siempre en el marketero está la esperanza de que si le mete más plata probablemente le vaya mejor. Eso no es así. Sigue una lógica de rendimientos decrecientes. Y si una campaña desde un comienzo empieza rindiendo muy bien, va a terminar rindiendo bien históricamente. Entonces, si una campaña empieza mal, tenés dos opciones: dejar de invertir, cambiar de campaña, cambiar de mensaje o renovarla. Empezar a construir una segunda versión de esa campaña, porque con la que tenés, aunque metas millones de dólares, no te va a ir bien. ¿Ok? Next. Temas creativos. Este es un ranking de top creadores. Aquí tenemos, bueno, ustedes los conocen a ellos, pero las empresas siempre se preguntan, ¿esto vale la pena? O sea, le hemos pagado esta cantidad de dinero a un influencer, ¿realmente vale la pena hacerlo? La respuesta te la puede dar un modelo supervisado de análisis. Es decir, el problema sí que recopilar esta información no es tan fácil, no se puede automatizar, lamentablemente. Requiere de un trabajo pues un poquito más humano, por así decirlo. Pero al final del día, estos modelos te pueden decir qué tanto se incrementa el rendimiento de tu campaña al invertir en un influencer u otro, qué tanto se incrementa el desempeño de tu campaña al utilizar música, qué tanto se incrementa el desempeño de tu campaña al contar una historia, por ejemplo, en una pieza. ¿Okay? Son decisiones marqueteras que al final terminan siendo cuantificadas gracias a un modelo supervisado de análisis. Entonces, eso en cuanto a campañas, al final terminas creando un monstruo, una especie de receta, donde combinas decisiones de dinero y combinas decisiones de creatividad. Y la idea es optimizar a lo más que se pueda el rendimiento de tu campaña publicitaria. ¿Okay? Lo otro que quería compartir es el tema del embudo de ventas, ¿no? Como mencionaron, yo trabajo en tugerente.com y uno de mis principales desafíos era realmente optimizar ese embudo. A mí me sorprendió mucho la empresa cuando ingresé. De hecho, vengo trabajando con ellos hace 4 años, pero cuando ingresé a trabajar con ellos full time, tiempo completo, la cultura de datos que esa empresa tenía, aún no habían implementado modelos predictivos, sin embargo, todo lo tenían, o sea, tenían el CRM, y ese CRM ya tenía datos que, bueno, constantemente se alimentaba de información de los prospectos y de los clientes. Todo estaba totalmente registrado, tenían la base, y esa es una de las cosas más importantes de una empresa. Pueden venir empleados con muy buenas ideas, pero si la empresa no tiene una cultura de datos,
definitivamente no van a lograr mucho. Entonces, en este caso, fue muy fácil implementar modelos predictivos en tugerente.com. Y lo que hicimos fue, bueno, primero, a nivel de lead, por ejemplo, ¿no? Que lead es aquel que quiere comprarte, y hicimos lo más fácil que se podía hacer, ¿no? Alivianamos un poco el trabajo de los vendedores e implementamos un asistente, ¿no? Lo nutrimos con información sobre lo que tu gente hace. Adicional a eso, le dimos, bueno, referencias de precio, y además nos reunimos con los vendedores e hicimos una lista de preguntas frecuentes, definimos un modelo y ahí está corriendo. ¿Ok? Entonces, está muy bueno porque al final eso aliviana tiempo del ejecutivo, por un lado. Por otro lado, en la parte de MQL, que es como que Marketing Qualified Leads, es decir, aquellos leads que pasan a la parte del medio del embudo, lo que hicimos fue que un algoritmo descarte automáticamente aquellos leads que tienen baja probabilidad de compra. Es decir, en el CRM hay registrado datos porque cuando alguien está interesado en tu gerente, coloca información de la empresa, es decir, nos brinda información como por ejemplo a qué se dedica, cuántos empleados tiene, bueno, son N variables, ya no importa cuántas. Entonces lo que hicimos fue, en función a eso, calcular una probabilidad de cierre dependiendo del rubro que pertenece a la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijimos, ok, de todos estos leads que nos llegan, que son, me voy a inventar un número, 10.000, solamente históricamente nos han servido 5.000. Y lo que hicimos fue crear un proceso automatizado en el que, dependiendo de las cualidades que tenía el lead, era descartado o era aceptado para luego pasar al embudo bajo, al lead scoring, al sales qualified lead. ¿Ok? Entonces, está muy bueno cómo con modelos de inteligencia artificial, de machine learning, se puede optimizar un embudo. Y al final el resultado que se tuvo es que hemos multiplicado a 2x nuestra tasa de cierre, y en el caso del algoritmo, por ejemplo, de optimización de campañas publicitarias, casualmente también su performance o su desempeño se multiplicó 2x. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo podría compartir con ustedes. Podemos aplicar a todo nivel del embudo inteligencia artificial, y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos en aras del tiempo, vamos a hacer una pequeña ronda de consultas solamente. Voy a empezar con, si ustedes se fijan, lo que hemos tratado de hacer en este panel es ir más o menos de lo general a lo particular, ¿no? Desde las aplicaciones un poco genéricas, incluyendo académicas, y los desafíos que tiene la inteligencia artificial, un sector específico como es la banca, y una serie de desarrollos también específicos, en este caso desde el área del marketing. Entonces, vamos a pasar a una ronda de consultas con cada uno de ustedes. Vamos a procurar que sean lo más eficientes posibles, por favor. La primera pregunta, Javier. Estábamos hablando de los temas éticos, la modelización que hoy por hoy no tiene muchos límites probablemente, pero por ejemplo en el caso de Europa, entiendo de donde venís, ¿cómo están tratando el tema de la legislación y justamente esto de los límites en la modelización de algoritmos y desarrollos de IA? Bueno, recientemente, el mes pasado creo, se aprobó la ley de inteligencia artificial allí en Europa, que lo que trata es de poner un marco regulatorio, ¿no? a una tecnología que es potencialmente dañina, al igual que otras tecnologías, incluso productos y servicios que son potencialmente dañinos, pues necesitamos un marco, ¿no? Y lo que establece son una serie de prohibiciones, por ejemplo, una inteligencia artificial no puede atentar contra los derechos de la ciudadanía, no se puede recoger masivamente imágenes de reconocimiento facial para crear bancos de datos,
No se puede utilizar para policía predictiva, ¿no? Para que me detengan en el aeropuerto porque hay una probabilidad alta de que en mi maleta yo puedo llevar vete a saber qué. Y quizá lo más interesante, no están prohibidos los usos de inteligencia artificial que manipulen el comportamiento humano y que exploten las vulnerabilidades humanas, ¿no? Y aquí pues enlazamos con el caso de Cambridge. Luego también clasifica las inteligencias artificiales en bajo riesgo, medio riesgo y alto. Y si la inteligencia artificial es de alto riesgo, es decir, que tiene que ver con asuntos estratégicos como gestión de las infraestructuras, fuerzas armadas, educación, relaciones laborales, migración, justicia, pues las empresas que utilizan estas inteligencias artificiales tienen que cumplir una serie de requisitos que lo curioso es que hasta ahora no estaban obligadas. Unos requisitos de transparencia, de supervisión por parte de las personas acerca de cómo se integran, cómo se entrenan y en definitiva rendir cuentas por los resultados. Gracias Sergio. Gracias, Javier. Ahora vamos con Sergio. Sergio, habida cuenta de tu experiencia en varias entidades financieras, pero también en gremios como la Asociación de Bancos, ¿cómo crees que estamos a nivel Bolivia, sector, en relación a Latinoamérica o el resto de los avances en lo que tiene que ver en las aplicaciones transformación digital, ciencia de datos, inteligencia artificial, y cuáles son los desafíos que hay que afrontar y solucionar? Gracias, Walter. Bueno, en algunas cosas estamos muy bien, bastante avanzados. En otras estamos retrasados en lo que se refiere principalmente al aspecto de la regulación. La regulación en Bolivia no ha evolucionado a la velocidad que debería evolucionar y todavía tenemos una regulación que no nos permite hacer muchísimas cosas y que no está acompañando el dinamismo que está teniendo el sector a nivel internacional. Nuestro gran desafío en este momento es que la regulación se ponga al día y nos permita obviamente avanzar. Hoy estamos caminando cuando podríamos estar corriendo y el gran freno es eso. Yo te cuento una anécdota. Cuando íbamos a abrir el BCafé, que no sé si ustedes conocen, es una agencia diferente con una atención especial, el regulador nos prohibió abrirla y estuvimos por 6 meses con ese proyecto listo sin poder abrirlo porque el regulador no entendía cómo iba a funcionar y tuvimos que desgastarnos y hacer mucho trabajo de lobby hasta que nos permitan abrir ese tema. Y hasta el día de hoy, en todas las inspecciones de riesgo operativo que nos hacen una serie de observaciones, un proyecto que ha ganado un premio internacional de innovación financiera y que ha puesto a Bolivia en el mapa, pero realmente tenemos un serio problema en el atraso de la regulación. Gracias Sergio. Luis, dada la experiencia y el recorrido que comentás un poco tortuoso con el análisis cuantitativo, la econometría y pasarte a algo que ahora ya disfrutás, ¿qué recomendás a los profesionales jóvenes, a los estudiantes para precisamente implicarse un poco más y tener éxito en cosas que a priori pueden ser media tormentosas probablemente, pero que pueden deparar satisfacciones? Sí, mirando hacia atrás hay muchas cosas que yo probablemente no hubiese hecho al empezar. Entonces, lo primero que recomiendo es lo que se recomienda en cualquier rubro, buscar a un mentor, buscar a alguien que te guíe en este sentido. Puedo recomendar también algunas series de herramientas, alguna serie de conocimientos y ese tipo de cosas, pero eso se puede encontrar fácilmente en cualquier lado. Creo que la recomendación más valiosa que puedo dar es que, indistintamente del conocimiento en las ciencias exactas, en estadística, en machine learning, en los procesos de machine learning, creo que es muy importante entender el negocio. Creo que es una de las cosas más valiosas que puede tener y lo que puede separar a una persona que es excesivamente técnica, pero que al final no termina aportando tanto valor en una compañía. Entonces, creo que es eso.
a entender todos los procesos, cómo funciona el negocio, su cultura, cuáles son los problemas que quiere solucionar. Y también considero que hay otro error que comete alguien que recién está entrando a esto, y es pensar que todo lo puede solucionar con inteligencia artificial y que todo se debe solucionar con machine learning, ¿no? Entonces, hay, digamos, tres tipos de científicos de datos, creo yo. Uno, los que están comenzando, es decir, que empiezan entendiendo la matemática básica a nivel de programación y los procesos como tal. Los otros, los que ya están un poco más avanzados, hacen procesos de experimentación, entran a modelos más complejos y procesos más complejos como la hiperparametrización y ese tipo de cosas. Y el tercero está el que entiende que no todos los problemas se pueden solucionar con machine learning y con inteligencia artificial. Perfecto, gracias. Bueno, yo les pido un aplauso para nuestros expositores. Gracias.